Buenos días con todos, mi nombre es Dionisio Raúl Bustinza Redondo de la carrera profesional de Derecho y hoy voy a exponer acerca del fenómeno económico de la inflación. El objetivo de esta presentación es dar a conocer cómo se dio este fenómeno económico conocido como la inflación, que hace referencia a un aumento de precios, lo cual puede traducirse con la disminución del poder adquisitivo con el paso del tiempo. Vamos a conocer específicamente también uno de los tipos de inflación, que es la hiperinflación, que tuvo lugar en el Perú a finales de los años 1980 y principios de los años 1990. Fenómeno económico real ocurrido en el Perú. Para esto vamos a definir primero qué es fenómeno económico e inflación. Un fenómeno económico es cualquier evento o hecho que tiene un impacto en la economía de un lugar, ya sea a nivel individual, colectivo, espontáneo o planificado. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país durante un periodo de tiempo sostenido, normalmente un año. Clasificación de la inflación por su magnitud. La inflación, según su magnitud, suele calificarse en distintas categorías. Inflación moderada. La inflación moderada se refiere al incremento de forma lenta de los precios. Cuando los precios son relativamente estables, las personas se fían de este colocando su dinero en cuentas de banco. Inflación galopante. La inflación galopante sucede cuando los precios incrementan las tasas de 2 o 3 dígitos de 30, 120 o 240% en un plazo promedio de un año. Hiperinflación. Es una inflación anormal en la cual el índice de precios aumenta en un 50% mensual. Esto es una inflación anualizada de casi 13.000%. Este tipo de inflación anuncia que un país está viviendo una severa crisis económica, debido a que el dinero pierde su valor, el poder adquisitivo disminuye rápidamente y la población busca gastar el dinero antes de que se pierda totalmente su valor. Hiperinflación en el Perú. La hiperinflación en Perú tuvo lugar entre los años 1988 y 1990. Fue una de las crisis más altas en la historia de América Latina. Se caracterizó por un aumento desenfrenado de los precios, alcanzando tasas mensuales de hasta 397% en agosto de 1990, lo que significaba que los precios se duplicaban cada 13 días, según el Instituto Peruano de Economía. Causas de la hiperinflación en el Perú. Emisión descontrolada de dinero. El gobierno peruano, para financiar el gasto público, recurrió a la impresión masiva de dinero sin respaldo, lo que provocó una rápida depreciación de la moneda y un aumento generalizado de los precios. Déficit fiscal. El Estado peruano incurrió en un alto déficit fiscal que fue cubierto con emisión monetaria, exacerbando la inflación. Desequilibrios económicos. La crisis se vio agravada por la caída de los precios de las materias primas, la deuda externa y la inestabilidad. Terrorismo y violencia. La presencia de grupos terroristas como Sendero Luminoso causó daños a la infraestructura y generó un clima de inseguridad, afectando la producción y distribución de bienes y servicios, lo que a su vez influyó en inflación. Consecuencias de la hiperinflación. Pérdida del poder adquisitivo. Los salarios perdieron valor rápidamente, lo que dificultó la adquisición de bienes y servicios básicos. El desempleo. La crisis económica provocó un aumento significativo del desempleo, llegando a casi duplicarse en pocos años, según el Instituto Peruano de Economía. La pobreza. La hiperinflación y del desempleo contribuyeron a un aumento de la pobreza, alcanzando tasas muy elevadas. La emigración. Muchos peruanos abandonaron el país en busca de mejores oportunidades en el extranjero. Medidas para controlar la hiperinflación. Ajuste fiscal. Se implementaron medidas para reducir el déficit fiscal, como aumentos de impuestos y recortes del gasto público. La liberalización económica. Se eliminaron restricciones al comercio y a los mercados financieros, buscando una mayor eficiencia económica. Reformas estructurales. Se implementaron reformas para mejorar la productividad y competitividad de la economía peruana. El famoso Fujishock.
En agosto de 1990, el gobierno de Alberto Fujimori implementó un programa de ajuste económico conocido como Fujishock, que incluyó medidas drásticas como la liberación de precios, la eliminación de subsidios y la reducción del gasto público. Estas medidas fueron controversiales, pero lograron controlar la hiperinflación y estabilizar la economía peruana. Escuela económica con la que se relaciona el fenómeno económico de la inflación. La inflación se relaciona con varias escuelas económicas, pero las más destacadas son la escuela keynesiana y la escuela monetarista. Escuela keynesiana. Su enfoque. La inflación se produce por un exceso de demanda agregada cuando la demanda de bienes y servicios supera la capacidad de producción de la economía. Los precios tienden a subir. Causas. Aumento del gasto público, aumento de la inversión privada y aumento del consumo. Medidas. Las políticas keynesianas para controlar la inflación se centran en reducir la demanda agregada mediante aumento de impuestos, reducción del gasto público y aumento de las tasas de interés. La escuela monetarista. Su enfoque. La inflación es un fenómeno monetario, un aumento en la cantidad de dinero en circulación sin un aumento equivalente en la producción, llevando a una disminución del valor del dinero y por lo tanto a un aumento de los precios. Causas. Emisión excesiva de dinero por parte del Banco Central, aumento de la velocidad de circulación del dinero. Medidas. Las políticas monetaristas se enfocan en controlar la oferta monetaria a través de aumento de las tasas de interés, reducción de la base monetaria y control de la expansión del crédito. Conceptos de la economía estudiados en clase que se relacionan con el fenómeno económico de la inflación. Inflación y crecimiento económico. La relación entre la inflación y el crecimiento económico ha sido percibida y especificada de distintas maneras a lo largo del tiempo. En general, se sugiere que la inflación alta es perjudicial para el crecimiento. La inflación puede crear distorsiones particulares, incluyendo el aumento de la volatilidad e incertidumbre, lo que da lugar a un cambio hacia actividades menos productivas y en consecuencia bajas tasas de crecimiento. Inflación y déficit fiscal. Existe una estrecha relación entre la inflación y déficit fiscal en una economía. La inflación en términos generales resulta del elevado déficit fiscal que en las economías en los países en vías de desarrollo se financia principalmente con emisión monetaria. La inflación, relación con oferta y demanda. En general, la inflación también se produce debido a la relación entre oferta y demanda de dinero, por lo que esta puede ser provocada ya sea por un incremento excesivo de la oferta de dinero o bien por una súbita disminución en la demanda del mismo, es decir, que se produzca una huida de dinero. Análisis desde la perspectiva macroeconómica del fenómeno económico de la inflación. Desde una perspectiva macroeconómica, la inflación se analiza como un fenómeno que afecta a toda la economía, manifestándose en el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios. Su análisis macroeconómico se centra en comprender las causas, efectos y mecanismos de control de este fenómeno, considerando variables como la oferta y la demanda agregadas, la política monetaria y fiscal y las expectativas de los agentes económicos. Análisis desde la perspectiva microeconómica del fenómeno económico de la inflación. Desde una perspectiva microeconómica, la inflación se entiende como el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios dentro de mercados específicos. No es simplemente un fenómeno macroeconómico, sino el resultado de decisiones y comportamientos individuales de consumidores, empresas y otros agentes económicos en esos mercados. Conclusiones. La inflación o el aumento generalizado de los precios puede tener un impacto significativo en la economía y en la vida diaria de las personas. Algunas conclusiones claves son que afecta el poder adquisitivo, la toma de decisiones económicas y puede generar inestabilidad si no se controla adecuadamente. La inflación es un fenómeno económico complejo con efectos tanto positivos como negativos. Un manejo adecuado de la inflación es crucial para mantener la estabilidad económica y el bienestar de la población. La hiperinflación, un fenómeno económico caracterizado por aumentos descontrolados y rápidos de los precios, conlleva consecuencias devastadoras para la economía y la sociedad. La pérdida de valor del dinero, el colapso de la actividad económica y el malestar social son algunas de sus manifestaciones más graves. La hiperinflación en Perú dejó lecciones importantes sobre la importancia de la disciplina fiscal, la estabilidad monetaria y la confianza en las instituciones.
La estabilización de la economía peruana a partir de 1990 fue un proceso difícil, pero sentó las bases para un crecimiento económico sostenido en los años siguientes. La hiperinflación es un fenómeno económico extremadamente perjudicial, con consecuencias graves para la sociedad y la economía. Requiere medidas drásticas y complejas para ser controlada y su impacto puede durar mucho tiempo después de que la situación se haya estabilizado. Eso es todo y muchas gracias.